Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad número 7, en esta oportunidad en la lección 3.4, en la cual vamos a estudiar demostraciones utilizando conteo de caminos. Esto correspondiente al segundo año de bachillerato por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se solicita lo siguiente: demuestra, utilizando un argumento por caminos, la propiedad recursiva de Pascal, la cual dice n más 1 combinado r más 1 es igual a n combinado r más n combinado r más 1, con n mayor o igual que r. Vamos entonces a hacer esa demostración. Para ello vamos a empezar considerando una cuadrícula de dimensiones n-r por r más 1, es decir, una cuadrícula como esta que se muestra acá, en la cual vamos a considerar que para llegar del punto A al punto B hay dos casos. Uno es pasando por el punto D, es decir, partimos de A y pasamos por el punto D, o la otra opción es pasando por el punto E, que sería otro camino, por ejemplo pasando por el punto E que tenemos acá. Entonces, tomando en cuenta eso, observemos lo siguiente. Para llegar del punto A, que tenemos acá, hasta el punto B, recordemos que lo que hacemos es la combinación del total de movimientos, es decir, sumar los horizontales con los verticales combinado con los horizontales. Entonces nos quedaría de esta manera. Primero vamos a contar los desplazamientos horizontales, que son r más 1. Luego, contemos el total de desplazamientos, que sería la suma de los horizontales más los verticales, o sea, en ese caso n menos r, que son los verticales, más r más 1, que son los horizontales. Aquí podríamos simplificar de esta manera, quitando los paréntesis. Luego eliminamos esta r negativa con esta r positiva y simplemente nos queda n más 1. Es decir, que el total de desplazamientos que hacemos es n más 1. Por lo tanto, el total de maneras para llegar de A hasta B sería la combinación del total de movimientos combinado con los desplazamientos horizontales. Es decir, que tendríamos n más 1 combinado con r más 1, que como puedes observar es la primera parte de la igualdad que queremos demostrar. Partiendo entonces ya de la primera parte y tomando en cuenta lo que se decía que para llegar de A a B solo tenemos dos casos, que sean pasando por D o pasando por E. Entonces, tomando en cuenta eso, decimos primero todos los que van de A a B, pero que pasan por el punto D. O sea que pasan primero del punto A al punto D. Tendríamos entonces de A a D, como puedes observar acá, se ha desplazado, sería 1 menor a todo el total, y como todo el total es de los horizontales es r más 1, horizontalmente se ha desplazado r desplazamientos, y verticalmente pues siempre n menos r, porque se han desplazado todos. Entonces los desplazamientos horizontales serían simplemente r, porque por todos son r menos 1, pero observa que ha llegado uno menos de los horizontales. Luego, el total de desplazamientos sería entonces sumar todos los desplazamientos horizontales más los desplazamientos verticales, que sería n menos r, que son los verticales, más r, que son los horizontales. Acá se puede simplificar esta r con esta y queda simplemente n. Por lo tanto, decimos que el total de maneras para llegar de A hasta D sería entonces n combinado r.
es decir, el total de desplazamientos combinado con los desplazamientos horizontales. Porque luego, pues de D a B solo hay un desplazamiento, no hay más opciones. Ahora, para llegar del punto A al punto E, que sería tomando la otra ruta, la ruta de color verde, que es la que tenemos acá. Observa entonces que para llegar de A a E, nos movemos R más 1 horizontalmente. Ese no va a cambiar, ahora nos desplazamos todo. R más 1. Pero ahora resulta que verticalmente nos estamos moviendo un espacio menos. Por lo tanto, como en total son n menos r, los desplazamientos entonces verticales serían n menos r menos 1, lo cual lo sumaríamos con los horizontales que ya tenemos acá, que es r más 1. Aquí podríamos nuevamente eliminar los paréntesis y quedaría de esta manera. Ahora podemos simplificar las r's porque tienen signo opuesto y de igual manera los unos y quedaría solamente n. Es decir que en este caso el total de desplazamientos que tenemos es n combinado con los desplazamientos horizontales que son r más 1. Es decir que el total de maneras para llegar de A hasta D sería entonces, en este caso vamos a hacerla corrigiendo, decíamos aquí desde A hasta E, porque ahora vamos hasta E, sería entonces n, que es el total de movimientos, combinado con r más 1, que son los movimientos horizontales. Entonces, observa que habíamos dicho que el total de maneras de llegar de A hasta B era n más 1 combinado r más 1, pero que analizándolo por partes era pasando por el punto D es n combinado r y pasando por el punto E es n combinado r más 1. Y como no puede pasar simultáneamente por D y por E, y todos los caminos pasan por al menos una de las dos letras, entonces se puede concluir que n más 1 combinado r más 1 es igual a n combinado r más n combinado r más 1. De esta manera llegamos a la conclusión en la cual se establece que para demostrar algunas identidades combinatorias se puede utilizar el conteo de caminos. Para ello hay que crear una cuadrícula que se adecue a la situación y luego contar los caminos de dos maneras diferentes o de más maneras diferentes. Veamos un ejemplo para entender mejor el tema de demostraciones a partir de las cuadrículas por caminos. Dice, demuestra la identidad utilizando un argumento por caminos. La identidad que quiere que demostremos es esta. El cuadrado de n combinado 0 más el cuadrado de n combinado 1 y así sucesivamente hasta llegar al cuadrado de n combinado n menos 1 más n más 1, acá más el cuadrado de n combinado n. Entonces tendríamos que eso es igual a 2n combinado n. Eso es lo que queremos demostrar. Para ello vamos a considerar una cuadrícula de n por n. Vamos a ver una cuadrícula como esta. Es decir que tiene en total 2n, porque tiene n caminos o n desplazamientos horizontales más n verticales. Entonces en total, si lo sumamos, el recorrido mínimo es de 2n. Luego el total de caminos de longitud mínima entonces que hay para llegar de A hasta B sería 2n, que es el total, combinado n, que son los desplazamientos horizontales. Recuerda que siempre hacemos el combinatorio de esta manera. Total de caminos combinado con desplazamientos horizontales. Ya con esto tenemos la primera parte. Ahora, como puedes observar, en la cuadrícula hemos ubicado algunos puntos acá, porque esto también se puede contar el total de caminos por casos, considerando los casos que pasen por P sub 0, los que pasen por P sub 1, los que pasen
por P sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a P sub n. Cada uno de esos caminos, como puedes ver, es excluyente del otro y al juntarlos son exhaustivos, es decir, comprenden el total de caminos posibles. Vamos a empezar entonces contando los que pasan por P sub 0. Observa que primero habría que llegar de A a P sub 0, para lo cual tendríamos n desplazamientos en total, pero 0 horizontales, o sea que tendríamos n combinado 0. Y luego tendríamos que ir de P a B, de P sub 0 a B. Para ir de P sub 0 a B, tendríamos que recorrer entonces n, que son los horizontales, y estaríamos recorriendo entonces n siempre horizontales, es decir, que tendríamos n combinado n. Sin embargo, hemos estudiado en lecciones anteriores que una combinación de un total combinado con una parte es igual al total combinado con el complemento de esa parte, y el complemento de n es 0. Por lo tanto, tendríamos acá que n combinado n es igual a n combinado n menos n, o sea, n combinado 0. Y n combinado 0 por n combinado 0 sería igual a n combinado 0 al cuadrado. Observa que ya hemos encontrado la primera suma. Ahora, veamos los que pasan por P sub 1, que serían de A a P sub 1 y luego de P sub 1 a B. Observa que para llegar de A a P sub 1 nos estamos moviendo 1 horizontal y n menos 1 verticales. Si sumamos 1 más n menos 1 nos quedan n siempre. Y horizontales solo es 1, por lo tanto el combinatorio sería n combinado 1, es decir, n movimientos en total, 1 horizontal. Luego vamos de P sub 1 a B, en el cual nuevamente se mueve n menos 1, pero más 1 para arriba es n, combinado los horizontales que son n menos 1. Entonces tendríamos que multiplicar por n combinado n menos 1. Pero lo que decíamos, n menos 1, el complemento es 1. Por lo tanto, puedo sustituirlo por n combinado 1. N combinado 1 por n combinado 1 es igual a n combinado 1 al cuadrado. Y ya obtenemos el segundo sumando. Esto se puede repetir de esa manera sucesivamente hasta llegar al caso que pase por el punto P sub n, que en los primeros n pasos todos sean horizontales y en los últimos n pasos todos sean verticales, es decir, n combinado n por n combinado n maneras, que vendría a ser n combinado n elevado al cuadrado. Por lo tanto, como decíamos que todos los P son excluyentes y al juntarlos son exhaustivos, entonces significa que la propiedad se cumple, de que la sumatoria de todos esos elevados al cuadrado me hacen igual al total de caminos que hay desde A hasta B, que venía dado por 2n combinado n. De esta manera llegamos a la sección final, en donde te invito a resolver este problema que se te plantea acá, el cual solicita que demuestres la siguiente identidad utilizando un argumento por caminos, pero ya te ayuda dándote esta figura, la cual te va a permitir, resolver o demostrar esta igualdad que tenemos acá. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.